Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Hoy es clase de geometría, ¿verdad? Así es. Gracias, profesor. Hola, ¿Qué tal? Oli. Hola. ¿Cómo están todos? Bien. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Ok, en un minuto comenzamos la clase. Muy bien. Conectamos las cámaras para poder empezar con la imagen inicial. A ver. Samara, tu cámara, hija. Profe, un momento, por favor. Ya. Profesor, no sé si se ve.
¿Se ve? No, parece que estuviéramos en, no sé, A no ver, se un ve momento, nada. por favor. Prende la luz. No se ve. Ahora sí, ya está. 1, 2, 3. Correcto. Muchas gracias. Ahora sí. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, caballero. Vamos a empezar. Ok. Listo. Hoy tenemos el curso de geometría. Clase número 4, triángulos. Martes 30 de marzo del 2021. La clase número 4 es triángulos, ¿ya? Igual ya saben, luego pueden descargarse las diapositivas para descargarlas no tanto, sino visualizarlas en la plataforma para poder copiarlas en el cuaderno si así lo deciden. Ya hay algunos que lo están imprimiendo, pero la idea es que lo copien, pero bueno, está bien también. Triángulos, definición. Es aquella figura geométrica que resulta de la reunión de tres segmentos de recta unidos por sus extremos, a los que se denomina vértices. Vemos acá al triángulo ABC, tres vértices. Tres lados, el lado AB, el lado BC y el lado CD. Perdón, el lado CA. Elementos de un triángulo, los vértices A, B y C, que son las esquinas. Los lados, ya los mencioné, AB, BC y AC. Notación, para no escribir toda la palabra triángulo, solamente hacemos el dibujo de la gráfica de la figura geométrica acompañado de las letras que forman sus vértices. En este caso, triángulo ABC. ¿Ok? Bien. Vamos a ver por acá. ¿Qué cosa es perímetro de un triángulo? Se denomina perímetro de un triángulo a la línea cerrada que lo limita. Dicho en palabras más sencillas, el perímetro viene a ser para toda figura geométrica, en este caso para el triángulo también, la suma de todos los lados. El triángulo tiene tres lados, sumo la medida de los tres lados y eso será el perímetro de la figura. ¿Correcto? Y se denotará como 2P. El perímetro, 2P, siempre que veamos 2P, eso va a ser perímetro. Y será para el triángulo que vimos en el ejemplo, A más B más C. Teoremas fundamentales en el triángulo a tomar en cuenta para la resolución de problemas. Teorema número 1. Todo triángulo se va a cumplir este teorema, que la suma de las medidas de los tres ángulos interiores y los tres ángulos internos, esa suma de sus medidas va a ser igual siempre a 180 grados. No importa qué triángulo estaremos haciendo referencia. Puede ser escaleno, equilátero, acutángulo, obtusángulo, cualquier tipo de triángulo, siempre va a tener que cumplir este teorema fundamental, que la suma de las medidas de sus ángulos interiores va a ser igual a 180 grados. Segundo teorema, la suma de las medidas de los ángulos exteriores va a ser igual a 360. Entonces, interiores 180, suma de exteriores 360. Tomando en consideración, ojo, un ángulo exterior por vértice, porque en cada vértice hay más de un ángulo exterior, pero solamente tomamos en cuenta uno por cada vértice. Y esa suma me va a dar 360 grados. Tercer teorema. Para calcular la medida de un ángulo exterior en un triángulo, eso va a ser igual a la suma de las medidas de dos ángulos interiores no adyacentes a él. Es decir,
que no estén junto a ese ángulo. En este caso, X es el ángulo exterior. Eso va a ser igual a la suma de alfa más beta. Estos dos ángulos, nótese que están lejos de X. Junto a X está este ángulo que no se ha considerado. Entonces, este ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores que no están junto a él. Teorema número 4. De la existencia de un triángulo se deduce lo siguiente. Ojo, por favor. Tenemos que B, este lado B, es mayor o igual que el lado A y también mayor o igual que el lado C. ¿Correcto? Esta regla se tiene que cumplir, ¿ya? Para que A sea mayor que B menos C y también A sea menor que B más C. ¿Ya? Esto lo vamos a ver claramente en la resolución de los problemas. ¿Ya? Siguiente teorema. Teorema 5. Aquí también hay que considerar que, que hay una relación entre los ángulos y los lados. Si el ángulo es mayor, si el ángulo es el más grande, el que tiene mayor medida, el lado que se va a oponer a ese ángulo, el lado que se encuentre frente a ese ángulo, va a ser el lado más grande. Si por el contrario tiene un ángulo que tiene la menor medida, la medida más pequeña, el lado que se le oponga va a tener la longitud más pequeña también. A menor ángulo, menor lado. A mayor ángulo, mayor lado. Esa es la relación que hay entre ángulos y lados en un triángulo. Clasificación de los triángulos. Tenemos la clasificación de los triángulos según sus medidas de los ángulos que lo componen. Tenemos al triángulo rectángulo, que consta de un ángulo recto. Dentro de los ángulos internos habrá un ángulo que sea recto. Por eso se llama triángulo rectángulo. B. Triángulos oblicuángulos. Estos se subdividen en dos, en acutángulos y en obtusángulos. ¿Qué es un acutángulo? Aquel triángulo cuyas medidas de los ángulos interiores son todos agudos. ¿Correcto? El obtusángulo tiene al menos un ángulo obtuso. Ya sabemos por la clase que hemos tenido de ángulos que un ángulo obtuso es aquel ángulo mayor a 90 y menor a 180 grados, ¿verdad? Luego tenemos, según las longitudes de sus lados, acá hay error de escritura, longitudes de sus lados, dice. Según las longitudes de sus lados, tenemos al triángulo escaleno, que tiene sus tres lados diferentes, tiene tres lados de diferente medida. Ese es el triángulo escaleno. Isósceles tiene dos lados iguales, por lo tanto también dos ángulos iguales. Ese es el triángulo isósceles, ¿ya? Dos lados iguales y dos ángulos que corresponden a esos lados también iguales. Luego tenemos el triángulo equilátero. El triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales y también tiene sus tres ángulos interiores iguales. Este triángulo equilátero es un triángulo que tiene dos funciones o dos características, para decirlo de alguna manera. Es equilátero y también es equiángulo, ¿no? Por ser de ángulos interiores iguales. Y esto es un polígono regular. Ya cuando lleguemos a polígonos, este es un polígono regular. Polígono regular tiene esta característica, que es equilátero y equiángulo a la vez. Lados y ángulos iguales. Ejemplo. Vamos a ver ejemplo en esta figura. En la figura que tenemos acá, vamos a calcular a X. X se encuentra por acá arriba. Muy bien. Entonces, vamos a resolver eso. Vamos a resolver eso. Ok. Entonces tenemos, en la figura calcular X. Vemos en la figura que tenemos
que podemos empezar resolviendo el ángulo AED. Ese triángulo AED es lo primero que vamos a hacer. Y para hacer ese triángulo, vamos a seleccionarlo para saber dónde estamos trabajando. Vamos a trabajar en este triángulo. AED. ¿Ok? En este triángulo AED tenemos un ángulo interior que es 120 grados aquí arriba, en el vértice E. El vértice A no sabemos cuánto mide, pero el vértice D sí sabemos cuánto mide este ángulo interior. No nos dice cuánto mide, pero sí lo sabemos. ¿Por qué? Porque todo este ángulo que se va a generar acá, todo este ángulo que alcanza al 150 más este chiquitito que vamos a averiguar ahorita, es un ángulo llano, un ángulo de media vuelta. Y ese ángulo llano mide 180 grados. Al medir 180 grados, ese ángulo, y ya tengo 150, lógicamente el ángulo interior mide 30. Entonces, vamos a poner ese valor por aquí. Este ángulo de acá mide 30 grados. Ya está. Tenemos ahora la medida de 120 en el vértice E y 30 en el vértice D en el triángulo verde. Podemos determinar la medida de este ángulo. Porque como ya sabemos, las medidas de los ángulos internos, la suma de las medidas de los ángulos internos es es 180, ¿verdad? Le vamos a poner I para no confundirnos con esta X y lo vamos a poner por acá. Y decimos que I más 120 y más 30 me debe dar 180. Nos quedamos con I y 120 más 30 son 150. 180 menos 150, eso me va a dar 30 grados. Ya tenemos el valor de I. Ese I vale o mide 30 grados. ¿Ok? Ese I mide 30 grados. Listo. Con eso podemos determinar la medida de X inmediatamente. ¿Por qué? Vamos a ver ahora el triángulo que vamos a seleccionar en este momento. Vamos a seleccionar en este momento un triángulo que va a ser el triángulo A, B, C. En el triángulo ABC, nosotros tenemos, ya nos olvidamos del resto, a este X que es un ángulo externo. Y acabamos de ver en los teoremas que un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de dos ángulos internos que no estén junto a él, que no sean adyacentes a él. Y esos son este ángulo que no me dicen medida, pero al ver la gráfica veo que es recto, eso mide 90, más este ángulo I que hemos hallado que mide 30. Entonces, solamente para poner la operación realizada, decimos que X como ángulo externo es igual a la suma de 30 más 90. X entonces es 120 grados. Y listo, 120 grados es la medida de X. Ya lo encontramos. Profesor, Dime. tengo una consulta. ¿Cómo Dímela. que o sea, usted dijo de que X tiene, para saber el valor de X hay que sumar los valores internos, siempre y cuando no sean adyacentes? ¿Pero Así me es. puede explicar eso? ¿Cómo se considera un número que es adyacente a X? A ver, adyacente, hijo. Adyacente es aquello que está, por ejemplo, tú estás ahorita ahí sentado.
Si alguien estuviera sentado en una silla al costado tuyo, esa persona estaría adyacente a ti. Adyacente es al lado de algo, junto a algo o a alguien. Entonces, el ángulo externo es igual a la suma de dos ángulos internos que no estén junto a él, que no sean adyacentes a él. Es decir, miramos la X en la pantalla. Fíjate en el ángulo X. ¿Lo ves? Ok. Ese ángulo X, ¿qué ángulo está adyacente a él? El ángulo que está adyacente a él es este, Fabricio. Este que acabo de marcar. ¿No es cierto? Ese ángulo está junto a él. ¿No es cierto? ¿Está junto a él, sí o no? Sí. Ya. Eso es adyacente. Este ángulo que acabo de hacer yo de rojo es adyacente a X. Está junto a X. Sin embargo, en este triángulo, en el mismo, no estoy cambiando de figura, el ángulo que hemos hallado de 30 grados está lejos de X. Y el ángulo que está acá, que no dice medida, pero se sabe que es recto y que mide 90, porque está acá dibujado un cuadrado, tampoco está adyacente a él, tampoco está junto a él. Entonces, este ángulo exterior, por teorema, es igual a la suma de las medidas de estos dos, que no están junto a él, que no están adyacentes a él. ¿Correcto? Eso dice el Profe, ya teorema. entendí ya. Correcto, ahora sí. Muy bien, la foto ya la envié. Claro. Ok. Listo. Ahora sí, borramos. Profesor, una pregunta. ¿Eso más que nada para qué nos sirve en la vida cotidiana? ¿Para qué le sirve la geometría en la vida cotidiana, hija? ¿O esta clase específica? La geometría. La Bueno, esta clase geometría. en sí, en esta clase en sí, por los triángulos. A ver, hija. La geometría en sí, primero que nada, desde que tú te levantas en la mañana, toda tu vida o toda la vida de todos nosotros, en el entorno que nos rodea, es geométrico. ¿No es cierto? Tú agarras, coges un vaso, es geométrico. Esto es un cilindro. Tu puerta es un rectángulo. Tu ventana es un rectángulo. ¿No es cierto? O sea, todos los objetos que tienes son geométricos. Y ahora, al hablar de triángulos y de estas medidas de acá, estos te pueden servir para hacer de repente, no sé, cálculos en función a ver, a alturas. Tú quieres saber cuánto es la pendiente que hay de aquí al techo de tu casa, o quieres hacer una escalera y de repente tú no ahorita, pero en algún momento, cuando tengas alguna posibilidad de tener tus cosas, quieres hacer una escalera o quieres hacer alguna proyección, bueno, te sirve la geometría para ver en qué ángulo lo vas a hacer o cómo lo quieres poner, ¿no? La geometría es muy importante, en realidad, no solamente durante la temporada de colegio, sino para todo, en realidad, para todo en nuestra vida, en todas las escenas o las partes de nuestra vida diaria. Ahora en la escuela, después cuando salgamos como jóvenes, como adultos también, cada día que pasa. Muy bien. Entonces, ya hemos visto el ejemplo. Vamos a irnos a ver los problemas. Creo que son 13, 14 los que vamos a hacer ahora. Número 1. En esta figura vamos a hallar X. Ojo, que estos problemas o estos teoremas que hemos visto en teoría y que vamos a aplicar en estos problemas que vamos a ver, no vayan a pensar que solamente lo van a ver ahorita en el colegio, ¿eh? O sea, lo van a ver siempre. Y precisamente son en estos problemas donde hablamos del primer teorema fundamental que habla sobre la suma de la medida de los ángulos internos, el problema que el amigo Fabricio estaba consultando del ángulo exterior,
y los ángulos no adyacentes a él. Todos esos teoremas te vienen de aquí para adelante cada vez que toquen algún problema de triángulos en geometría, de ángulos o triángulos. Y te va a venir en la preparación te va a venir en el mismo instituto o en la carrera que tú definas. Recuerden que sea la carrera cual fuera que ustedes escojan estudiar más adelante, siempre van a llevar los dos primeros ciclos, o el primer año en todo caso, de estudios generales, y esos estudios generales va a ser igual para todas las carreras. Ya después van a encaminarse a partir del segundo año de acuerdo a la carrera escogida, pero en estudios generales van a ver matemática, van a ver este tipo de situaciones, y van a tener que aplicar, lógicamente más complejas, pero van a tener que aplicar estos teoremas que de repente nos pueden parecer en algunos casos simples, pero que no lo son. Si los tenemos claros, no lo van a hacer tanto después, porque nos van a ayudar a resolver ciertas situaciones. Bien, entonces tenemos aquí ángulos internos, X, 40 y 75. Y ya sabemos que el primer teorema dice que si sumamos los ángulos internos, esto nos va a dar 180. X entonces va a ser igual a 180 menos 75 más 40. Esto me da 115, ¿no? Y X es igual, entonces ahí, a 65. Y ya tenemos... ¡Profe! Dímelo. Esas son ecuaciones, si no me equivoco, ¿verdad? Si mi vista no me falla, Claro. ¿verdad? Así es. ¿Y qué estamos haciendo? Profe. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos utilizando el teorema de geometría y resolviéndolo, aplicando ¿qué curso? ¿Qué área de la matemática estamos haciendo en ecuaciones? Álgebra. Álgebra. Entonces, hay una conexión, ¿no es cierto? Y para todos los Sí, cursos... profesor, lo que pasa es que a mí no me habían, yo por lo común en los colegios que he estado no me ponían así varios cursos, todo me lo ponían, por ejemplo, todo me lo decían todo en matemática, en ciencia y En listo. un solo cuaderno. Sí, todo me lo juntaban. Ya no hay problema. Y igualito vamos a tener que ir adaptándonos, ¿ya? Entonces, mira, tenemos acá. Este ángulo de 147 es un ángulo externo. Y como hemos visto en el ejemplo resuelto, un ángulo externo es igual a la suma de los dos internos que no estén junto a él. Y vemos que este 147 no está junto a X y tampoco está a 63. Porque el ángulo que está junto a él, aquí no hay nada, ¿verdad? Entonces, para hallar ese 147, diré que eso va a ser igual a X más 63, por teorema. Ahora, ese 63 va a pasar a restar para decirme que eso es X. 147 menos 163, eso es 84, ¿no? 84. Y eso es X. Y ya está. Eso es. Problemas 1 y 2. Problema número 3. Otro teorema. El teorema de los ángulos externos. La suma de ángulos externos será 360 grados. Entonces tenemos X más 120 más 140 es igual a 360. Donde X es igual a 360 menos 260. Y X va a ser igual a 100. ¿Ya está? X es igual a 100. Los tres deben sumar 360. Número 4. El problema número 4 me piden calcular el valor de alfa. Bueno, asumamos que acá esto no es X, pues eso es alfa, dice. Muy bien. Vamos a hallar este valor.
Inmediatamente mirando la gráfica, vemos que eso es un triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales. Y hablé de que el triángulo isósceles tenía también, a la vez que dos lados iguales, dos ángulos iguales. El ángulo que corresponde a cada uno de los lados, esos ángulos son iguales. Entonces, lo ponemos. Este ángulo de acá, ese ángulo es igual a X. Porque si este vale X, este también. Si esto es A, esto es A. Esa es una característica de los triángulos isósceles. Muy bien. Entonces, ahora sí aplicamos el teorema número 1. El teorema número 1 que dice suma de ángulos internos, 180. Entonces tenemos 120 más X de frente y a 2X. Esto va a ser igual a 180. Entonces, 2X va a ser igual a 180 menos 120. X va a ser igual a 60 entre 2. ¿De dónde determinamos? Profe, ¿de dónde saca 180? El teorema que dice, hijo, el teorema, el primer teorema que hemos visto en teoría. En todo triángulo se cumple que la suma de las medidas de los ángulos interiores de cualquier triángulo Va a valer es igual a 180. 180. Por eso sale 180. Ah, ok, profesor. Listo. X es igual a 30 entonces. Sí, podemos comprobarlo, ¿no? 30 más 30, 60, más 120, 180. Ok. Problema número 5. Tenemos que hallar este X aplicando el ángulo externo. Diríamos que 122 va a ser igual a X más 90. De donde 122 menos 90 va a ser igual a X. Y esto es 32. Y ya está. En el número 6, en la figura, me dicen que AC es igual a BC. Eso quiere decir que AC es este lado de acá. Este lado es igual a este lado. AC y BC son iguales, porque acá verán el dato. Y me piden calcular la medida del ángulo ABC. 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 ¿El ángulo dónde está? En la letra que está en el centro. Siempre que te pidan la medida de un ángulo y te dan 3 letras juntas, el ángulo se va a encontrar en la letra que está en el centro. Es decir, tú vas a tener que encontrar la medida de este ángulo. Esto no sabemos cuánto es. Correcto. Pero sabemos que este triángulo es isósceles porque estos dos lados son iguales. Y al ser este ángulo X, este ángulo es igual. También es X. Porque esa es la característica que tienen los isósceles. Entonces, diremos que X más X, 2X, más el ángulo de 62, eso va a ser 180. X va a ser igual, a ver, 180 menos 62, eso es 118, ¿no? 118. Y ese 2 que estaba multiplicando pasa a dividir. X es igual a 59. Ya está. 59. Ok, problema número 7. Calcular la medida del ángulo ABC. ABC, este ángulo de acá, tengo que saber cuánto mide ABC.
ABC es 2X. ¿Ah? Pero para eso primero tengo que determinar el valor de X. Sumamos 2X más 6X más 2X. Estamos sumando los tres interiores. 2 más 6 más 2. Esto va a ser igual a 180. A 180. Muy bien, esto es 10X. Igual a 180, de donde X va a ser igual a 180 entre 10. Y eso será finalmente 18. 18. Ya que tengo el valor de X que es igual a 18, no me quedo ahí, sino veo que me está preguntando A, B, C. La letra central es B, este ángulo, ¿cuánto mide? 2X es 2 por 18. Entonces, la respuesta va a ser 2 por 18, y eso es 36. 36 grados. Ya está. Número 8. Profesor, en la 7 solo calculo la B. Sí, hija, porque acá te están diciendo, calcula la medida del ángulo ABC. Y cuando te piden la medida de un ángulo, ¿no? ABC, como digo yo, siempre deben buscar la medida de la letra central. Ese es el ángulo que te están pidiendo. Y si buscamos acá, ABC es el ángulo que está acá arriba. Si te pidieran otro, de repente ACB, buscarías este. O BAC, buscarías este de acá. Pero te están pidiendo específicamente ABC y es el ángulo de arriba. Ahora, si puedes hallar todos también, ¿no? Si este es 36, esto también es 2X, también es 36. Esto es 6X, sería 6 por 18. Si quisiéramos encontrar la medida de todos. Pero me están pidiendo solamente ese vértice. Número 8. En el gráfico, calcular X. ¿Dónde está X? Aquí. ¿Correcto? Y ahí visualmente podemos determinar que ese triángulo es isósceles. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el triángulo isósceles tiene dos lados iguales y esos ángulos que corresponden a esos lados iguales también son iguales. Y nótese aquí que estos ángulos, ¿no? Que estos ángulos son iguales. Ambos miden θ. Al ser iguales, estos lados también son iguales. ¿Correcto? Entonces es isósceles. Entonces, esta medida es igual a esta medida. Y se genera la ecuación a trabajar. Profe, Dime. en un ratito me voy a desconectar porque van a ver mi tío el internet porque está mal. Ya, ¿quién es? ¿Adriana? Sí. Ya, hija, ya, no hay problema. A ver, entonces teníamos X al cuadrado más 6 igual 31. Vamos a poner acá. X al cuadrado más 6, 31. Me quedo con X al cuadrado. Uy, bien, feo mi 2. Ya está. Me quedo con eso y decimos que es 31 menos 6 y eso será 25. ¿Correcto? Y entonces tenemos que X va a ser igual a la raíz de 25, porque ese exponente 2 pasa como raíz. Y pues ya sabemos que la raíz de 25 es 5, ¿no? Bien, chicos. Salen de la sesión y vuelven a ingresar, por favor, al mismo link. Sí, profe.